Amigo, primer invitado de la data, ¿cómo te sentiríamos al día de hoy? Increíble, amigo. Bueno, mientras grabamos esto fue a llueve. Demian hizo unas tortas fritas, mentira. No dice nada. Pero nada, agradecido de ser el primer invitado y nada, un gusto de charlar con vos. Yo un gusto que estés acá presente conmigo, que haya seguido, que haya querido ser el primer invitado. Entonces nada, vamos a hacer un repasito, esto de paso como introductorio para lo que va a ser este proyecto. Es como hacer una videopic de la carrera de los competidores, hoy empezando con vos. Sí, buenísimo. Tommy, quiero que te presentes, como vos quieras, tu perfil artístico. Bueno, mi nombre recortado, no voy a decir mi nombre completo porque no me gusta mucho, pero mi nombre es Tomás Musa, tengo 25 años, pedaleo hace unos 10 años ya, de los 15 a 16 aproximadamente. Y nada, soy competidor de freestyle, artista también, hago música y soy profesor de freestyle, tallerista, que es a lo que me dedico actualmente, con lo que me mantengo, con lo que compro mi comida. Y nada, estoy muy feliz de después de tantos años poder vivir de algo que pensé que simplemente iba a ser un hobby o algo que me gustaba. Y nada, está muy bueno porque mientras transito vivir esto, también tengo muchos sueños que cumplir aún que tengo ganas de en el futuro que se den. Quiero que charlemos de los inicios más que nada. Hice una investigación, más o menos así como para dar contexto. Y ya de entrada, tu primer foto en Instagram, por decir un ejemplo, es en 2016, ya compitiendo en BDM, regional que está en Santa Rosa. Así es. Quiero que me comentes sobre tus inicios en general. Bien, esa foto es muy característica también, que por eso la dejé, nunca la archivé ni nada, sino porque esa vez fue la primera vez que yo caía a las vías freestyle, que era la competencia más grande de Santa Rosa. Yo organizaba mi evento, que era el normal, que era en la esquina de mi colegio, donde caían algunos competidores. Y siempre se me decía que yo no iba a las vías a competir, que siempre estaba ahí, y un día dije, bueno, quiero ir a las vías. Y fui a las vías, y esas vías era pre-regional de BDM, un evento recontra conocido en la época, capaz que después de Red Bull el más conocido era. Yo gané la primera fecha que me ganó todas las vías, en una final con Ligüe, me acuerdo, que en ese momento estábamos como arrancando la PR juntos, todo, y clasificamos los dos. Así que nada, de ahí fui a BDM, que fue la primera vez como en representación de La Pampa. El evento se hizo en Santa Rosa, yo quedé en semifinales, fui el campeón que más lejos llegó ese día, tenía 15 años, era muy nene. Perdí con Ima, que es un gran competidor de acá, que se hizo bastante conocido en Mar del Plata también. Y esa fecha la ganó Rolly, que es un competidor histórico del under argentino, que no sé qué será de él actualmente, pero me acuerdo clarito de haber perdido por estar pensando que iba a competir contra él. O sea, yo era, me voy a tener que enfrentar con este chabón, que la gente lo requiere. Y estaba tan concentrado en la final que perdí en semis, me olvidé que Ima también era buenísimo. Y nada, ese fue como el primer choque de realidad, la primera vez que escuché a mucha gente gritar mi nombre, que dije, esto me encanta, y por eso dejé esa foto ahí, característica ahí de esa BDM. Y eso fue en 2016. ¿Vos cuándo arrancaste a rapear? ¿Cuándo empezás a competir? ¿Y cuándo vos te diste cuenta? Porque aparte, o sea, vos sos joven, por si al día de hoy todavía me estás contando que en ese momento tenías 15 años. Sí es. Yo mínimo estimo, sin capaz tener tanta información, que capaz que llevaba en ese momento 2 años, 3 compitiendo. No tan así, si bien rapeaba mucho con mis amigos, o sea, hacíamos compra entre nosotros. Que llegó un momento que ahí fue cuando me di cuenta que realmente competíamos entre mis amigos y a mí me iba muy bien, o sea, como que sacaba diferencia con ellos. Y dije, che, si yo soy como el bueno del grupo, tengo que ir a rapear a otros lados. Y me acuerdo que mi primera batalla fue con Cóndor, en una garita de colectivo, sin jurado, sin público, yo, 2 amigos míos, 2 amigos de él, nos dijimos de todo, esa batalla la grabamos todos, me acuerdo, y esa batalla se empezó como a circular por el circuito del freestyle, de estos 2 pibes que competían y que entre todos éramos como, más o menos, nos pagábamos de mano, y esa fue mi primera batalla contra alguien que yo no conocía, que fue Cóndor. Estábamos en Tuay, me acuerdo, volvimos todo el colectivo para Santa Rosa freestyleando, y ahí fue cuando yo decido armar una compe. Armo normal, la primera fecha era simplemente para gente más chica que yo, 13, 12 años, que les gustaba freestylear pero no se animaban. Entonces yo organizaba, juradeaba, hacía de host, éramos re poquitos. Y hubo un día que cayeron 2 competidores, que me acuerdo que eran Brusty One y Cóndor. Y Taser, ahí está, esos 3 cayeron.
que eran ajenos a lo que nosotros hacíamos, realmente al normal freestyle. Y yo dije, bueno, me voy a anotar. Era mi compe, pero yo dije, me voy a anotar porque si van a anotarse esto contra los pibes, yo quiero anotar contra ellos. Y ahí empecé a competir esa fecha. A la segunda fecha empezaron a caer más, hasta que un día cayó Mauri, que era en ese momento el mejor de La Pampa, como el más nombrado, y cuando cayó él, cuando cayó toda su banda, gastaron todos, llegó un momento que la compe mía era como las vías. Entonces me empecé a notar, a veces me iba bien, como que un día tengo una batalla muy firme, y la gente me empezó a nombrar, me empezó a decir como que no caía a las vías, y ahí fue cuando voy a las vías y pasa todo esto de BDM. Pero realmente fueron meses quizás compitiendo, rapeando antes de esa BDM, que es donde gano, y dije, bueno, acá tengo que apuntar para adelante. ¿Tuviste algún punto donde vos dijiste, che, es realmente, no solamente el hecho de decir, bueno, rapeo, o rapeo más o menos bien, el hecho de decir, che, soy bueno para esto? Mis primeros viajes, más que nada, cuando compito por primera vez afuera de la provincia fue en América, en un evento de Rivadavia muy conocido, que era un junte de zonas, toda la gente de los alrededores competía ahí. Yo encontré el evento por Facebook, le escribí al organizador, le pregunté si me podía anotar, porque no sabía si yo me podía anotar en una compra que no sea La Pampa. Claro, aparte en ese momento era un festival, parecía... Era un festival de hip hop, Sí. yo no entendía ni lo que era el hip hop en ese momento. Yo solo conocía las compras y conocía el rap. Sí. Pero no conocía la movida del hip hop y ahí había graffiti, había de todo. Una banda, un grupo de baile de break dance que eran campeones sudamericanos, unos capos los pibes de Trenkelauken. Y yo les escribí preguntando si me podían anotar. Me dijeron, sí, venite, no sé qué más, la inscripción sale esto. Mi familia me llevó, le dije por favor que quería competir afuera. Me llevaron, en ese momento estaba Acru, que Acru fue a grafitear y a dar un show. Pintó, no sé qué más, y yo me acuerdo que arrancó de 16avos, tuvo clases y 16avos. Sí. Pasé clases y en 16avos hago un minuto como minutazo en el momento, Sí. realmente lo escuchamos hoy de ser malísimo, pero en ese Pero momento era... me acuerdo que era una pista doble tempo, que en ese momento era muy loco que alguien sepa hacer una pista rápido. Y yo rapeé muy bien la pista rápido, cierro el minuto muy fuerte, la gente se vuelve loca, mal, creo que fue una vez que más me gritaron. Y termina así, a 16avos me quedaba toda la compa todavía no había ni arrancado. Y yo me siento y viene el organizador con Nacru, vienen los dos, y me dice, che, guarda que Acru pone la ficha en vos, me dice, no vale que ganes. Y se me sienta Acru al lado y me empezó como a decir que yo era muy bueno, que estaban jugando a apostar con los pibes a ver quién ganaba, que le había apostado por mí. Me puse una presión bárbara, no gané la compe. Pero me fue muy bien en las rondas después, como que empecé a sentir que era bueno. Pierdo en semis con el campeón y a las semanas, si no me equivoco, se hizo un evento en Trenkelauken que se llamaba Royal Rumble. Sí. También en ese momento, como te digo, había muchos competidores, no había evento que no arranque de 16avos, siempre éramos más de 40 competidores. Y cuando caí ahí éramos un montón y ese día gané una compa en escenario, di un show, hice mis primeros grafitis también, me acuerdo de ahí. Y cuando gané esa fecha me acuerdo que llamé a mi familia y mi familia no me creía. Era como que ellos pensaban que yo estaba probando suerte, ¿entendés? Sí, sí. Yo dije, no, mami, le digo, eran 32 y gané yo, y ahí como que dije, soy bueno haciendo esto, Sí, sí. quiero hacerlo más, quiero viajar más. Y ahí empecé a viajar por todos lados. Esa fue la primera competencia que ganaste afuera de Santa Rosa. Exactamente. Y, Afuera de La Pampa, había ganado con el Pico, en eventos Claro, así que me total. había llevado, pero afuera de La Pampa sí, fue ese entre que lo... el Rivadavia fue el primero que competiste afuera de Exactamente. Fueron en un lapso muy corto y lo que estuvo bueno en Trenkelauken fue que fue toda esta gente que estaba en América. Ahí fue Sí. cuando yo conocí la unión de las zonas, Sí. que estaba Tres Lomas, Villegas, Trenkelauken, y cuando se empezaron a juntar todos yo caí a Trenkelauken y ya me conocían todos, Sí, sí. que fue muy distinto a caer a América que no me conocía nadie. Cuando caí a Trenkelauken, esto te lo juro, escuché que en un momento estaban susurrando que yo era bueno. Que estaban como, che, guarda con este, que en el Rivadavia de América la rompió. Ahí como que me inflé de ego, dije, uy, mirá, estos me conocen, ¿no? Saben que yo compito. Y por eso es que me llené de confianza y ese evento lo gané. Yo creo que por eso. Porque todos competían muy bien, eran todos muy buenos en esa época. Tuve una de las mejores batallas de mi vida, esa, me acuerdo, Sí. con Cronista de Peguajó, que le mando un abrazo a NASA. Tuvimos fácil 30 minutos batallando. No había más réplica y el jurado se quedaba en réplica hasta que hicimos corte de bigote y gané yo. Y encima menos mal que gané yo porque él se tenía que ir. O sea, tuvimos tanto tiempo batallando que él perdía el bondi y no llegaba. Claro.
Así que esa fue la mejor batalla y fue en octavos. Me quedaba cuarto semi, yo ya en semi no tenía voz. Y nada, ese fue como el evento canónico en mi vida, decir, uy, gané afuera de la Pampa. Además, ningún pampeano lo hacía en ese momento. Ningún pampeano viajaba más que yo y competidores viejos que también estaban en ese evento. Sí, aparte en ese momento el que se atrevía a viajar afuera a competir, afuera de la provincia, que no era muchísima gente como decís, solamente los que estaban confiados de que Exactamente. Bueno, hoy que justo te nombraba un competidor como Mauri, ponele que él ya estaba viajando, ¿entendés? Y yo cuando viajé él estaba también y la idea era como, ya empezamos con esa pequeña cosa de representar a la Pampa, sí. ¿entendés? De que quizás ellos no lo veían tan así porque como te digo, era una unión de zonas, pero los de Trenquelauquen se gritaban, los de Villegas se gritaban y nosotros íbamos nosotros, ¿no? Entonces era ganarse el amor del público, era otra cosa. Y a mí me empezó a encantar competir de visitante. Sí. A mí me gustaba competir en Santa Rosa, pero en un momento como que me aburrió, no me gustaba, empezaba con la paranoiqueada y me querían ganar todo, decían, no, a mí no me quieren dejar ganar. Hoy en día el más grande lo veo y no era tan así, pero yo en ese momento lo veía así, dije, no, acá en Santa Rosa no quieren que gane, y empecé a viajar, y como empecé a tener buenos resultados afuera, dije, bueno, realmente quiero ser un freestyler, quiero llegar a las grandes ligas. ¿Y en qué momento te diste cuenta que capaz te daba, o no sé si decir que te daba, no sé cómo lo habrás vivido, pero por lo menos como que te diste cuenta que podías llegar a vivir del rap en general? Bien, yo al principio como que me costó mucho ese proceso, y fue más que nada cuando me volví profesor, porque antes yo hacía de vez en cuando plata con el freestyle. De hecho yo en 2021 estaba viviendo en un departamento solo y tenía un trabajo, me echan de mi trabajo, yo me había comprado un aire acondicionado, un lavarropa, todavía sin terminar de pagarlo. Y las últimas cuotas no sabía cómo las iba a pagar, y le dije las voy a pagar con el freestyle. Y empecé a caer a todas las compras que eran por plata, por esto iba con todo, iba a ganarlas, y terminé de pagar mis cosas. O sea, pagué todo eso con el freestyle y dije, si puedo hacer esto, ¿por qué no puedo vivir con esto? Y me llega la propuesta de los talleres, realmente justo cuando pienso en eso me llega la propuesta de los talleres, y dije, bueno, puedo hacer algo con el freestyle, puedo hacer algo más que competir, puedo enseñar, puedo instruir, puedo dar talleres intensivos, charlas de poesía que he dado en otros lugares, como que quería abrir más la cabeza a simplemente competir, porque realmente hasta que no tenga la suerte de estar en el mainstream del freestyle, no voy a ganar gran plata con el freestyle. Sí, menos acá que es el pensamiento normal. Exactamente. Por ahí con lo que puedo llegar a hacer algo de plata, por así decirlo, es con alguna batalla escrita que me ha ido mucho mejor, que he tenido mejores resultados, mejores números, pero en el freestyle hay tantos competidores buenos en el circuito argentino que es difícil que la gente te quiera contratar a vos. Sí. Por suerte he tenido la suerte de que sí me han contratado en eventos del interior de Buenos Aires, de otros lugares que me han querido llevar, y lo he aprovechado, pero bueno, para hacerlo algo fijo, algo que realmente me dé un sustento, fueron los talleres. Ahí fue cuando ¿Eso fue que 2021, 2022? 2022, por ahí 2022, 2023 creo que se consolida más. Y nada, encima justo los talleres tienen como ese boom justo con la Fénix, con el evento del freestyle de Santa Rosa, y que los alumnos míos también empezaron a destacar ahí, se empezó a hablar de eso, entonces ya los talleres no era simplemente mi trabajo, sino que era una parte importante del freestyle de La Pampa, y dije, bueno, está muy bueno, creo que esto es lo que quiero hacer. Me comentaste que, bueno, estamos hablando de que sos tallerista, porque acá tenemos un proyecto nuevo, que en un ratito vamos a hablar de eso. Fuiste tallerista, claramente te conocemos como competidor, sabemos que organizaste, contaste que hiciste graffiti. ¿En qué otras ramas del hip hop te metiste en general? No mucho más que eso, porque ponerle bailar nunca se me dio bien, siempre me gustó ver y todo. Grafitear tampoco, tampoco soy bueno grafiteando, me encanta el graffiti, es como un sueño frustrado que tengo. Después nada, yo en las compes hacía beatbox, de armar pistas no tengo ni idea, por ejemplo, tengo gente cercana que sabe hacer beats y demás. Sí, obviamente me empecé a instruir más en lo musical y en hacer la música como me gusta. O sea, yo cuando arranqué, para mí era un poquito más allá del freestyle, simplemente escribir. No era las barras que a mí se me ocurrían, las escribía y las hacía un tema y lo subía. Había un tiempo que subía un tema por semana. Todos los fines subía un tema, que grababa yo en mi casa, me había armado un estudio casero, todo. Había pintado hip hop así en la pared, me acuerdo. Y tenía un micrófono que era el palo de un ventilador, una media era el antipop, todo puesto con un alambre, un micrófono viejísimo. Se escuchaba un ruido re feo al fondo, pero para mí era, no sé, yo le decía que le grababa el toque en ese momento. Y grababa, y esa fue como
la que más me metí. Dije, voy a hacer música, voy a hacer música. Hasta que llegó un momento que dije, me gustaría hacer música de verdad. Cuando empecé a instruirme más en lo que era una pista. Pero no pude ir más allá de eso. Me gustaría algún día meterme un poquito más en la movida de hip hop y ser más conocedor. Sí. Creo que me gustaría ser un poco más friki del hip hop. Claro, más pragmático, tipo de. Claro, No sé, he visto mis documentales, estoy enterado de la movida, obviamente, pero me gustaría realmente ser alguien que sepa mucho. Capaz que hay cosas de hip hop que yo todavía no sé. Sí, sí. Y yo me considero una persona que es hip hop, entonces si quiero considerarme así tengo que instruirme, saber un poquito más de cómo arrancó todo, entonces esa es mi idea de moverme en las otras ramas. Y quizás un día grafitear, estaría bueno. Vos estando desde prácticamente los principios, por lo menos, o sea, claramente no es que voy a decir que estás desde los principios del hip hop pampeano, porque es una filosofía capaz bastante grande en términos generales, pero sin embargo vos que por lo menos del plano competitivo estás desde lo más temprano, prácticamente que hay registro en la provincia de La Pampa, y estando vigente todavía a día de hoy, porque sigue estando vigente. ¿Cuál fue para vos, no sé si la mejor etapa del hip hop o del rap, pampeano vamos a hablar, pero la que vos mejor recuerdes, así de que le tenga más cariño, me refiero? Bien, a mí me pasó que, bueno, yo soy, como decías, de hace mucho, soy de la segunda camada, por así decirlo. Para mí hubo una pequeña camada antes que yo, Sí. que fue cuando yo llegué, yo sabía quiénes estaban, eso se había armado hace re poco, si te digo Sí. un año como mucho, 2 años, que había pibes que rapeaban. Sí. Y ahí me empecé a sumar y todo. ¿Cómo le pregunto bien? ¿Cuál es la época del freestyle, o sea, del rap pampeano? En ese momento, cuando yo me meto a la segunda camada, lo que pasaba es que estaba muy bueno todo, pero era medio hostil el ambiente, por así decirlo. Como que no era algo que vos eras nuevo y te decían, vení, o vení, vamos a hacer un taller, aprender a rapear, Sí. che, esto no lo hagas. Era más como más chocante, era como vos sos el nuevo, bueno, vas a tener que pagar el 8 piso, vas a tener que ganar a este, vas a tener que bancar que te ganemos un montón de veces. Sí, Yo sí. un montón de veces me iba re triste a mi casa porque era un nene, no entendía nada. Sí, sí. Yo para mí lo daba todo y No perdía, alcanzaba. ¿entendés? Y no alcanzaba y capaz que viajaba a pico y hacía lo mismo y ganaba. Entonces dije, bueno, como que había algo raro desde mi perspectiva. Pero era porque no había esa unión que hay ahora, que para mí en la época de 2023, 2024, que es cuando hay el boom de Fénix, creo que ahí es como la mejor época que recuerdo del freestyle, por así decirlo, que es totalmente cercana. Lo que bueno, ponerle el último año, los últimos 2 años a mí me fue muy bien también en Fénix, pero le tengo más cariño a esos 2 años. A cuando nos empezamos a consolidar, que ni siquiera fueron los años que mejor nos fue a mí, individualmente. Pero sí siento que nada, que empezaron los talleres, que había pibitos que les gustaba rapear, que había muchos más niños que les interesaba la movida, más gente. Volvimos a llenar el Oliver como lo hacíamos en 2017, que estaba de moda. Que ahí, bueno, era realmente la gente quería caer porque había una movida en Buenos Aires muy loca y que pasa acá, bueno, lo llenábamos. En cambio ahora, los eventos de freestyle de La Pampa se llenan porque la gente quiere ir a verlo. No es porque seamos famosos ni por nada como en ese tiempo. Entonces, como la época más linda que yo recuerdo es la actual, pero ahora en el medio, por así decirlo. 2022, 2023, cuando empezó todo a hacerse más grande, por así decirlo. Claro, previo al desarrollo de ahora, O sea, reciente. no por el éxito, sino por decir, che, lo queremos hacer. Estábamos Sí. como todos muy de acuerdo, que eso para mí fue lo principal, Sí. por lo que lo logramos, que antes no lo lográbamos por eso. Porque cada uno quería ser el mejor de esta parte, de acá, de allá, allá. Y cuando nos dimos cuenta que todos queríamos lo mismo, ahí fue para mí la época más linda, creo. En 2023 también vos conseguiste el logro que a día de hoy se sigue sin machear, digamos, sos el único poseedor del título, de que sos el único, el primer y último hasta el día de hoy, el primero que cambia claramente por una cuestión de desarrollo de la cultura nuestra, campeón pampeano internacional, digamos, ¿no? Saliste campeón en Paraguay. ¿Cómo llegaste a ese evento? ¿Cómo viste los días previos y cómo fue la experiencia? La de Paraguay realmente es una de mis historias que más me gusta, por así decirlo, no por la magnitud del evento, sino por cómo se dio todo, de que yo para clasificar ese evento tuve que ir a Trenquelauquen primero, que como te digo viajaba mucho en Trenquelauquen, en América, en las zonas. Yo venía de perder un evento muy importante en Trenquelauquen, una final, en la que creo que fue el evento que más triste me fui capaz. Sí. Yo creo que fue la única vez que lloré por perder una compe. Iba en el auto muy triste, volviéndome hasta Santa Rosa, y quería redimirme y fui a Trenquelauquen a ganar un evento que el que ganaba iba a Rosario. Sí. Una compe llamada Zona Free.
Y gano en Trenquelauquen, como que me reivindico después de querer ganar ahí. Voy a Rosario y en Rosario me pasó que yo realmente fui a disfrutar la experiencia de mi primera nacional. Nunca había competido en un evento que tenga de nombre nacional, que el que ganaba se iba fuera del país. Sí. Mi primera ronda fue normalita, paso en una réplica con otro chico y salgo totalmente asustado. O sea, gané y salí asustado. De que escuchaba a los chabones raperos y decía, no, voy a perder ya. Sí, sí, como que no sentiste que estabas a la altura. Claro, exactamente, pasé, se me desinfló todo el ego, dije no. Tenía el miedo de decir, mirá si es la única vez que yo puedo salir de mi provincia a rapear. Sí, sí. Yo en ese momento no era tan como ahora, que había cupos por todos lados, que esto, que lo otro. Yo digo, bueno, capaz que es la única vez que voy a competir en Rosario, Sí, sí. nunca más. Y me acuerdo que ahí me pasa una secuencia en el camarino, no sé qué más, y cuando salgo del camarino para competir, me inflé completamente y dije, uy, quiero hacerlo, quiero ganar. Me acuerdo que ese día que lo hicimos con Berti, y yo a Berti mientras íbamos caminando le decía, fuimos a comprar un kiosco y le decía, a mí no lo puedo creer, voy a ganar. Sí, sí. Estaba muy convencido, nunca me había pasado a ese nivel. Y me acuerdo que apostábamos con el Berti y todo, a ver quién ganaba. Gano la compe y estando unos días, a un mes por ahí del evento, se suspende la Internacional de Paraguay. Sí. Que ahí yo me bajoné muchísimo, era mi primer evento fuera del país, todo. Me acuerdo que ese día me escribe Mecha, Sí. poniéndome, eso lo valoro muchísimo, por eso lo quiero contar, como que no me bajoné, que van a venir grandes cosas, que realmente quizás los tiempos se tienen que dar así. Sí. Él me contaba una experiencia de un evento de él, que en ese momento él no era famoso todavía, Sí. entonces él estaba por ir a un evento que estaba lleno de gente grande en otro país y de la nada también se había suspendido. Y me dice, vos tranqui que esto va a surgir en otra cosa buena. El famoso todo pasa por algo. ¿No? Exactamente, los tiempos son perfectos, ¿me explico? Claro. Y pasaron 2 años, me escribían los de Paraguay, che, capaz que la hacemos, se bajaba, escribieron 2 veces creo. Me escribieron una que se bajó, la segunda del COVID, Sí. que estaba por dar, llega el COVID, se suspende. Y en 2022 me escriben de vuelta y digo, yo ya estaba con la ilusión rota. O sea, yo ya habían pasado 4 años, yo gané en 2018 en Rosario. Sí. Me han pasado 4 años y yo dije, ya está. Y Sí, capaz que ni lo tenías en mente todavía. no lo tenía en mente. Sí. Cuando me pasan los pasajes, se completa todo, ahí recién caigo. Claro. En Paraguay yo llego de viajar 24 horas cansadísimo. Llegué, me bañé en el hotel que estábamos parando y arranqué. Claro, gente colectivo al desde evento. acá. Desde acá a Rosario, de Rosario a Paraguay, 2 colectivos. Cansadísimo. Allá en Rosario conocí a mi compañero Tommy, que es quien compitió conmigo. Claro, fue 2 contra 2 2. contra 2. Y ese día jugaba Argentina-Australia en el Mundial. Claro. Estaba entre los nervios del Mundial, que Sí. un recontra futbolero quería que le vaya bien a Argentina. Y que estaba por competir en un evento a la misma hora encima. Estaba muy cansado ese día y me acuerdo que agarraba botellas de agua entre rondas y me Sí. mojaba así la cara porque me dormía. No, aparte también el hecho de decir, o sea, esto fue en diciembre del 22. Mucho calor. Por eso, competir en verano. En Asunción, encima el calor así Sí. húmedo, asfixiaba, Sí, hacía sí. muchísimo calor ese día. Lo dimos todo con mi compañero, ganamos, venimos re contentos. De vuelta 24 horas de viaje hasta acá. Cuando llegué me esperaron todos mis amigos escondidos en mi casa sin que yo sepa. Fue una experiencia muy linda y quiero volver a tener esa sensación. ¿Me explico? Yo sé que quizás no gané la internacional, no gané la Red Bull Mundial, ¿me explico? Gané un evento en Paraguay cuando había gente de afuera. Yo creo que el mérito de lo que yo tuve fue que llegué a un lugar que no entendía nada. O sea, que ellos no sabía cómo se manejaba el público, qué le gustaba al jurado, qué se estaba haciendo en Paraguay. Y me adapté muy bien, a la gente de Paraguay le encantó mi participación. De hecho, me volvieron a llamar para ir en 2024, volví a ir a Paraguay esta vez para una escrita. Exacto. Pero que ya confiaron en mí para contratarme directamente, Sí. porque sabían que yo más o menos me manejaba bien. Entonces, A mí me pasó aparte años en el medio, porque estamos hablando de un lapso de, no calendario claramente, pero 2 años, poner. claro, esos 2 años que yo dentro de todo traté de hacerme ver en La Pampa y demás, tuve una escrita muy buena que fue por lo que me llaman también, pero nada, realmente el organizador ya me había conocido, ya sabía cómo yo era, cómo me comportaba, cómo competía y cómo realmente yo me tomo muy en serio, que creo que, por así decirlo, que lo que me puede llegar a destacar, que yo me lo tomo como un profesional. Sí. Aunque no lo sea aún, aunque quizás esté llegando a ser profesional, yo me lo tomo como eso. O sea, yo cuando voy a trabajar, cuando voy a festalear, voy a dar lo mejor de mí
tanto para la gente que me contrata como para el público que va a ver, para todo. Y nada, ganar en Paraguay fue como el antes y el después de decir, ya está, logré algo que nadie logró acá, que era como, mi misión era hacer historia en La Pampa, en ese momento, que fue como muy loco para la gente de acá que yo gané tan lejos, eran muy lejos de acá. Sí. Que ahora quizás pasaría desapercibido, ¿me explico? O sea, si yo capaz que gano en Paraguay hoy, capaz no sería tan loco, pero en el momento nadie lo había hecho, entonces dije, bueno, me gustaría tener este logro y cuando lo hice, traté de ir por más. Vos, bueno, salís campeón en Paraguay, pegas la vuelta al lanzamiento de tu gente querida, digamos. De ahí claramente tu carrera sigue. ¿Cómo seguís después de eso? ¿Me entendés? ¿En qué te enfocás? Bien, ahí fue raro porque cuando vuelvo era como, ¿dónde está la vara? ¿No? Sí. Gané fuera del país, ¿qué puedo hacer ahora? Lo que pasa es que ahí fue donde La Pampa arranca el surgimiento de que nos conozcan afuera también, de que una competencia como FMS cuente con nosotros para darnos puntos, para que peleemos un ascenso, por así decirlo. Sí, eso estaba vigente hace bastante ya. Claro, recién arrancaba el ascenso y entonces la idea era hacerse conocer un poquito. Ahí yo empecé a competir más seguido en Fénix, que yo antes de ir a Paraguay yo realmente estaba que no competía prácticamente, Sí. estaba trabajando, estaba haciendo otra cosa de mi vida y cuando vuelvo a competir, después de que gano en Paraguay, vuelvo derecho al freestyle. En 2023 gané la Gold Battle, que era un evento que yo hace muchísimo quería ganar, que de hecho es el evento que te decía hoy de Trenquelauquen, que había perdido y me había ido muy triste. Era una regional de Gold Battle y era mi espina, que me la quería sacar, y cuando gané esa en Fénix, encima que era de gran magnitud, en una final con Alejo, que éramos como el podio de La Pampa, por así decirlo, nada, ahí fue como el golpe sobre la mesa de, ok, quiero destacar acá en Fénix, quiero que se nos conozca acá, como empezar a concretar la misión, que eso fue lo que hizo que en 2024 sea quizás de mis mejores años competitivos. Sí. Porque empecé a ganar, volví a ganar afuera de la provincia, empecé a ganar acá. A mí se me hacía muy difícil mantener ese equilibrio, que me vaya bien en las dos, Claro. bien afuera y bien acá. Entonces, recién en 2024 como que equilibré eso y hizo que estos últimos 2 años sean bastante buenos en cuanto a resultados, a lo que podría ser yo acá en el freestyle de La Pampa. Y habiendo ganado, o sea, ganaste infinidad de eventos, afuera de la provincia, afuera del país, tenés uno, competencias pampeanas, y ahora que las reseñas miles. Pese a todo esto, ¿cuál para vos fue tu mejor momento competitivo? Por nivel, no sé tanto por logros, pero en el que vos dijiste, che, genuinamente bien. Y yo creo que el último año de Fénix fue uno. Ahora 2025. Sí, ese fue uno. Más que nada porque me volví a demostrar a mí mismo que podía. Sí. Yo no ganaba, en el 2024 gané una vez la Fénix, que en ese momento está muy difícil ganar la Fénix. Y dije, ¿lo podré volver a hacer? O sea, ¿podré volver yo a ganar la Fénix? Porque realmente vienen muchos competidores de todo el país y son todos muy buenos. O sea, ya arranca octavos y la primera ronda es dificilísima. Antes no era tan así. Y cuando gano la primera fecha de Fénix, y viendo los competidores que había, o sea, que yo me pongo a recordar lo que estaban ese día, realmente cualquiera podría ser campeón argentino de Red Bull. Sí, o sea, claro. entonces digo, y si gané entre esas bestias, como que me volvió a reconfortar de que seguía vigente. Pero ese año, y capaz el 2020, creo que fue mi año consagratorio, pero porque creo que en ese momento se manejaba muy diferente el freestyle. Sí. Y creo que yo en ese momento había entendido el freestyle mejor que los demás. De qué pedía una comp, era un momento que quizás se evaluaba mucho mejor el contenido, el ingenio, y era como lo que más me gustaba hacer a mí, que fue el año que yo gano la Fénix Invicto, que tengo batallones muy grandes con los mejores de La Pampa, con Cóndor, con gente que la rompía, pero es porque le tengo como ese pequeño recuerdo de que, me acuerdo que en el freestyle se hacía eso y yo lo hacía muy bien. Sí. Pero realmente el último año y ese fueron como los años que yo personalmente me sentí mejor. Capaz que a la gente le gusta más otro año, ¿entendés? Capaz que en 2024 lo ve mejor. Sí, probablemente. Sí, y el año pasado, yo pensando en cómo, en los atributos que vos tenés de esos momentos, digamos, para verlo de la manera que lo veías. El año pasado, sin ir más lejos, estuviste peleando hasta la última fecha del torneo de Fénix. Claro, exactamente. Bueno, hubo un lapso del torneo que yo llevo a 3 finales consecutivas. Sí. Que a mí me pareció un montón eso. O sea, yo ganaba, cuando gané la Fénix, yo creí que la otra fecha iba a salir en primero. Sí. Clarísimamente. Dije, ya está, el público realmente quiere renovar campeones, quiere todo esto.
y empecé a pasar de ronda, veo que estaba en la final de vuelta y dije, che, me da para seguir haciéndolo, o sea, me van a tener que sacar. Yo pensé que iba a salir yo solo, ¿entendés? Gano una fecha, llego a la otra final que la pierdo, la tercera fecha es de equipos, la gano con Filippo y Cotar, y ahí fue un momento que dije, che, quiero competir contra el mainstream, o sea, ya está. Aparte, sin ir más lejos, yo haciendo memoria, digamos, lo que fue el torneo, ahora que estamos hablando del torneo, fue un torneo de un montón de sorpresas, o sea, de punta a punta fue impredecible lo que podía llegar a pasar, porque no hubo nunca un favorito. Es más, la gente estaba mucho más con las sorpresas que con Obvio, los parecidos. de hecho la última fecha traen un invitado de Rosario y nos ganan a los dos punteros, o sea, nada más que yo me lo cruzo antes y Exe se lo cruza después, pero a los dos no van el mismo, ninguno de los dos, que ni siquiera ganó la última fecha, o sea, que era la fecha como en la que los dos que se disputaban el torneo se esperaba que nos crucemos y nos matemos, y de la nada los dos perdimos el mismo, o sea, fue un torneo de muchas sorpresas. Sí, que papeles por cómo se iba a dar la mano se tenían que haber enfrentado en la final. Claro, obviamente. Y como te digo, al ser los mejores del país, porque realmente la Tegrón de Argentina es algo que yo admiro muchísimo. Hay bestias en todos lados. Y si todas esas bestias vienen acá, pasar un par de rondas es increíble para mí ya. Yo no es que me conformo ni nada, obviamente yo siempre voy a intentar ganar, pero yo paso una ronda y me sorprendo. Yo le gano a uno de los pibes y digo, increíble, yo este chabón lo veo siempre competimos en los series, me encanta lo que hace, rapea increíble, y hoy le pude ganar, entonces, y él me va a poder ganar a mí, y así, y es como demostrar que realmente hay pampeanos que pueden estar en el mainstream o lo más conocido del under argentino. Te voy a, para cambiar un poco la dinámica, te voy a nombrar un par de momentos, digamos, importantes en el freestyle, digamos, o sea, disparadores de tu carrera, para que vos desarrolles, ¿sí? El primero que creo que ya justo estábamos hablando recién, pandemia. Bien. La pandemia fue rara. Yo creí que no se iba a ni competir. Por suerte Fénix de la nada armó este evento por streaming. Fue cuando mejor me sentía yo también porque era como, somos nosotros nomás. Sí. Jurados, los competidores y nosotros y mano a mano. O sea, siempre hay un evento en el que el público quiere un poquito más a alguien, odia un poquito más a alguien, lo bancan más. Decís una cosa que al público no le gusta y lo perdés para toda la comp. Entonces acá era yo contra hoy, ¿quién compite mejor? Aparte de planilla. A planilla. Ahí fue cuando yo conocí el realmente competir muy bien, que incluso te agradezco muchísimo poner a gente como Cóndor, que siento que él me hacía elevar la vara, ¿entendés? No quería que se me escape nunca, ¿entendés? Y fue cuando él empieza a entrenar freestyle, que yo en ese momento solamente competía. Rapeaba cuando competía y me tiraba freestyle con mis amigos. Inclusive era algo del mainstream, pensar en... Claro, entrenaba a la élite, ¿me entendés? Y de la nada vi que como que daba frutos, incluso me acuerdo que en ese año estaba como en el enfrentamiento de el que entrena contra el que no, ¿me entendés? Era como yo compito sin entrenar. Y yo gano ese año, así como sin entrenar, por así decirlo, y después siento que se empezó a cambiar la vara. Como ya empezó a volver el público, mi rapeo ya no funcionaba como yo lo hacía. Yo ahora había que convencer al público de vuelta. Porque yo iba a una fecha y yo rapeaba totalmente correcto, como rapeaba en el 2020, pero no servía más. Iba mi rival, le hacía gritar a la gente 2 veces y perdía. Entonces dije, bueno, es como ir siempre cambiando el chip o actualizarse, que es lo que tuve que hacer, que es por lo que compito hace mucho. Que por lo que me pude mantener fue porque todos los años se empezó a gustar una nueva cosa y yo me supe adaptar. Y ese año fue quizás el que mejor me adapté. Que puedo ganar la Fénix sin tener ninguna derrota, creo que una sola réplica tuve en todo el año. Ese año también en BDM tuvimos una batalla histórica con Cóndor. Todos los eventos eran como se vivían de otra intensidad, me daban más nervios que cuando había gente, ¿entendés? Porque había poca gente y todos te iban a escuchar muy atento y ese fue un gran año igual para mí. Sé que fue un año horrible para el mundo, pero fue un buen año para mí, realmente. ¿Tu mejor batalla? Que recuerdes, digamos. Mi mejor batalla. Por nostalgia te diría esa con Cronista entre Kelauken, que no debe estar, no sé si está filmada, o sea, en el momento estaba filmada, no sé dónde estará. Y después, bueno, me gusta mucho la que tengo con Alejo en 2024, en la final de Fénix, que es la que me permite irme a Chile. Que era más que nada por el contexto de ser el evento más grande, con más seguidores del país, de la nada, los dos pampeanos que más se nombra llegan a la final los dos. Hay una internacional en juego,
estaba Mufasa, el creador de Quinto Escalón, en el medio sentado mirándonos. Sí, sí. O sea, yo realmente lo veo como muy icónico ese momento de mi vida, a esa final, y me gusta mucho cómo lo afronté. Siento que fui como muy confiado, con mucha hambre, como si fuera el primer día que compitiera. Sí, y sí. por eso debe haber batallas en las que rapeé mejor, genuinamente. Pero esa me gusta por todo el contexto y por todo lo que trae. O sea, está mejor. ¿La Cuervo Crew? La Curva Crew, ahí estamos. Me gustaría que estemos un poco más activos. Cuando nosotros recién arrancamos, la Cuervo era como mi sostén, por así decirlo, porque era todo. Yo hacíamos música. De hecho, el canal de la Cuervos es mi canal. Yo entro a YouTube. Buscas Cuervo y Crew entro- y tal, te manejas. Claro, y es lo que yo uso todos los días. O Sí, sea, sí, total. todo en mí englobaba eso, que los pibes triunfemos todos juntos. Siempre tuve como ese pensamiento muy colectivo de que yo quería que si algún día me vaya bien, mis amigos puedan estar conmigo. Total. Y más que nada los que primero me acompañaron. Pasó mucha gente por Apolo Crew, incluso pasó gente que hubo un momento que metíamos a gente que quizás no eran tan amigos nuestros, pero decíamos, este nos va a sumar. Sí, sí. Después descubrimos que la crew era más una amistad, un grupo en conjunto. Tuvimos la suerte de dar algunos shows en vivo todos juntos, que lo disfrutamos. Pero hoy en día, bueno, estamos un poquito quedados porque todos nos hicimos muy grandes. Hay chicos que ya realmente no les encanta el freestyle, miran cuando nos juntamos rapeamos, pero no están en la movida, no están haciendo música. Pero bueno, ahora realmente me estoy juntando con dos de mis mejores amigos, que es con los que siempre hago música. Y no sacamos casi nada, pero estamos generando algo y cuando veamos que es el momento queremos volver a activarlo y nada, para mí nunca va a morir esa etapa. Tengo el cuervo tatuado acá, pero más que nada eso, la nostalgia de mi primer grupo con mis amigos, de querer formar algo juntos. Yo antes de esa crew estuve en otra crew que se llamaba Seventeen, que fue el que me metió un amigo que rapeaba, era el único chabón del colegio que yo conocía que rapeaba. Fran se llama, un capo. Freestyleaba muy bien ese chico y él caía a las compes de las vías, yo todavía no caía. Y él me dijo, che, no sé qué más, vos rapeás, bueno, te meto a mi crew. Y me metió un grupo de Facebook. Había 115 personas en el grupo de Facebook. Yo no conocía a nadie, Claro. pero yo era parte de ellos, era de la crew. Y llegó un momento que estábamos yo y mi amigo, yo y Juli, los dos, y dijimos, che, amigo, ¿qué hacemos acá? O sea, no conocemos a nadie, son gente más grande, capaz se juntaban a escabiar, nosotros éramos pendejos. O sea, sí, escabiábamos todo, pero no a nivel de ellos, entonces era todo muy diferente. Y ahí fue cuando decidimos hacer una crew, que el primer nombre le pusimos South Crew, no sé ni por qué le pusimos ese nombre, no somos ni del sur, pero sonaba bien y hasta que después la armamos bien y le pusimos Cuervos Crew, porque en ese momento íbamos todos a la barranca, que estaba Cóndor, estaba Ligüey, yo era parte del crew también, y ahí era el logo de la barranca del club es un cuervo. Sí. Y dijimos, che, deberíamos ser los cuervos porque jugamos todo el fútbol acá, no sé qué más. Fue un tiempo que literalmente jugamos meses ahí. Sí. Y como te digo, nos volvíamos desde Toay para acá rapeando, íbamos rapeando. Y después se empezaron a enterar todos que rapeábamos. Y ahí empezó la Cuervos Crew. Y después solo nos quedamos nosotros, o sea, el único que se quedó desde el principio somos yo y Juli. Sí. Y después fuimos agregando gente que fue nuestro grupo de amigos, el primo de él, Flecha, que es jurado del Fénix. Cofre, que ha sido jurado de Fénix también. Realmente los pibes siempre están por ahí, Sí, no, sí. no es que se fueron. Algunos siguen juradeando, algunos siguen haciendo música por su cuenta, pero nunca dejó de existir, o sea, realmente la Cuervos Crew todavía existe. Red Bull. Red Bull. La Red Bull es como el objetivo que siempre tuve claramente, que con los años, yo no creo haber perdido el hambre, porque realmente si yo entro a Red Bull mañana, me voy a largar a llorar realmente Sí. porque es mi sueño. Pero al mismo tiempo quise dejar de necesitarlo. O sea, llegó un momento que yo yo mandé videos desde que tengo memoria que mando videos a Red Bull. En mis mejores momentos no me llamaron, en mis peores momentos tampoco. Nunca entendí cómo es el sistema de llamado. Calculo que por lo que se dice es por el video, pero yo quizás sentía que mandaba un video bueno y no entraba, mandaba un video malo y tampoco iba a entrar. Entonces dije, bueno, quizás es algo que se tiene que dar cuando se dé. Y todavía no pierdo la esperanza claramente y mejor que no se me haya dado, porque realmente yo en ese momento tenía más ego que nivel, por así decirlo, que yo realmente creía que era bueno, por así decirlo, o que estaba apto y me he chocado con la realidad, de que no creo que sea un competidor malo, pero que hay cosas que tengo que pulir si quiero realmente ser un profesional de esto. Ahora me creo mucho más capaz y lo he demostrado también, o sea, he competido de par a par con gente muy grosa,
Esto de pelear el torneo de Fénix también me ayudó mucho a decir, che, si compito con gente como Exe, que está compitiendo en las mundiales de Red Bull y a veces le puedo llegar a ganar una vez, o él me gana a mí, o siempre que nos pusimos en un batallón, porque realmente me siento a la altura. Tanto con él como con cualquier competidor que nos hemos cruzado, que eso es lo bueno de que Fénix trae muchos competidores de élite. Pero nada, mi idea es que ojalá que algún día se dé, yo no voy a dejar de enviar video. Obviamente que voy a tener mi límite. Capaz que cuando cumpla 30 años, si no tengo más ganas de mandar video de Red Bull, no lo mando. No, dale. Pero mi idea es seguir mandando hasta que se dé, ojalá sea en los próximos años. Creo que ahora estoy muy listo para hacerlo. Y mi misión es, o sea, yo no tengo otra que no sea ganarla. O sea, no quiero ir a Red Bull a pasar desapercibido, no quiero ir a Red Bull a cumplir mi sueño de estar. Claro, no es ir por ir. Exactamente. No quiero ir y decir, bueno, estuve en Red Bull, al fin llegué. No, yo estoy en Red Bull y no me va como me gustaría. Voy a volver y decir, todavía no cumplí nada. Claro. O sea, no me va a cambiar entrar. Me va a emocionar porque no se dio, después de tantos años no se ha dado. Esa acumulación para mí me va a dar esa emoción, por así decirlo. Pero yo quiero ir a ganar a Red Bull. Quiero que la Pampa tenga un campeón de Red Bull. Quiero traer un trofeo de Red Bull al Oliver. Eso es uno de mis objetivos principales. Así sea una regional, una nacional, lo que sea, ir escalando hasta nada, poder posicionarme y poder competir como un representante de Argentina. O sea, ya tuve la oportunidad de representar al país 2 veces y quiero seguir haciéndolo. Es algo que me encanta. Me encanta estar en otro país y decir, che, yo soy el argentino que vino a freestylear acá. Claro. Así que nada, quiero representar a Pampa y representar a Argentina, y si Red Bull me puede dar ese paso que yo necesito, me encantaría que sea ahí. Me encantaría que sea en la Red Bull y ojalá que este año o el año que viene, cuando se haga, no sé ni en qué momento, ni en qué está Red Bull en este momento, pero yo voy a seguir mandando videos y me voy a concentrar mucho en que los videos salgan bien y intentar entrar. Y si entro, prometo que lo voy a ganar. Después de 10 años compitiendo en alto nivel, aparte, ¿qué es lo que te sigue manteniendo entusiasmado o con ganas de seguir haciendo freestyle? Es raro porque yo creo que es esto de que todavía no logré algunas cosas que me gustarían, entonces como que no me siento hecho con el freestyle. Siento que, además de que es mi vida, o sea, yo freestyleo todo el tiempo, veo freestyle todo el tiempo, estoy comiendo y pongo una batalla de freestyle, estoy bañándome y pongo un disco de rap, como que todo el tiempo estoy con el tema. Me gusta mucho, disfruto de verlo y quiero estar ahí. Eso es lo que... No quiero perderme de esa etapa de la vida. Yo quiero llegar a las grandes ligas, quiero competir con la gente que admiro, quiero ganarles a la gente que admiro. Entonces eso como que me mantiene todo el tiempo vivo, de que todavía no lo logré. O sea, hay gente que quizás con lo que yo hice se podría conformar, por así decirlo, o decir, bueno, me va bien, no es que me va mal, realmente la Pampa me va increíble. Dentro de todo me he hecho conocer por el país, por así decirlo. Sé que tengo casa en cualquier lugar del país que vaya hoy en día. Sí. Entonces, estoy feliz con lo que estoy, pero no estoy conforme. Eso es lo que a mí me mantiene vivo, de que yo siento que recién arranqué a rapear. Siento que voy 2 o 3 años, de que soy un novato que le está yendo más o menos bien, aunque tenga la experiencia de competir 10 años. Entonces yo creo que es eso, de que quiero lograrlo todavía. Quiero lograr las cosas que no logré. Y ahí me voy a sentir un poquito más satisfecho y ahí veré cómo afronto todo lo que sigue. Pero mi hambre competitivo va a seguir en cada evento que vaya por esto que te digo. Al margen de esto, ya charlamos y por el conocimiento igual de todas formas, el tema de que, bueno, además de que lleva un montón de años competiendo siempre a nivel que competiste, como dije recién, sos tallerista, organizaste eventos, cosas claramente, competencias. ¿Qué rol sentís que ocupás dentro del hip hop pampeano? Yo traté, no sé si seré o no, ojalá que sí, traté de volverme como un ejemplo a seguir, por así decirlo. Que eso también me lo brindó mucho los talleres, de esto de yo competir en Fénix con los mejores del país y el otro día ir a entrenar a mis alumnos. Claro. Ellos, cuando yo llegue el lunes, van a ver que yo perdí en primera el día pasado o que yo salí campeón contra los mejores de todos. Sí. Entonces, mi idea era que vean ese ejemplo, de que se gana, se pierde, de hecho se pierde más de lo que se gana a veces. Y mi idea era tratar de ser un ejemplo de cómo me comporto como persona y como competidor dentro del ambiente. Que yo no creo tener ninguna polémica muy grande dentro de la Pampa de que una vez me enojé o armé un quilombo o algo. Mi idea siempre fue tratar de mantenerme sereno y que la gente me vea como un ejemplo de las cosas que logré, que ellos también las pueden lograr.
Claro. que es lo que trato de transmitirle a mis alumnos. Yo tengo alumnos que realmente les parece loquísimo que yo ya gane una Compenchut y que quieren hacerlo. Entonces, también me motiva eso, a seguir haciéndolo. A decir, che, si yo gano, mi alumno se va a motivar a querer ganarlo también. Y a nada, son pequeños logros, triunfos, cosas materiales que a uno lo llenan de confianza y que lo hacen sentir bien por uno mismo. Entonces, después también pasa por hacerlo bien, quedarse conforme con lo que uno hace. Es más, sin ir más lejos, vos hace un mes como demasiado, o sea, un poquito más, un poquito menos, fuiste a competir a Chile y volviste, y habiendo rapeado bien, y al poco tiempo ya anunciaste en un taller. Exactamente. Bueno, ahora por ejemplo que fui a Chile, yo conocía gente de la élite que no conocía, que siempre en mi vida vi por video y que yo siempre quise realmente ver si yo estaba a la altura, ¿entendés? Y que sí me sentí muy bien por haber compitiendo ahí, no creo que no haya dado el nivel, pero sí que hay cosas que me di cuenta que tengo que entender todavía, de que cuando yo compito en otro país tengo que entender algunas cosas, de que sé que algunas cosas no me van a beneficiar, otras que sí. Entonces todo el tiempo estoy en constante aprendizaje y la idea mía es eso, volverme un ejemplo a seguir para los competidores de La Pampa, para la gente, desde ese lado. Yo realmente cuando organicé fue con el mismo motivo, fue que los pibes rapeen. Cuando yo organicé mi comp no era para decir que tengo una comp o que soy organizador. De hecho, me incomodaba muchísimo. No me gusta hostear, me pongo incómodo. Yo si no rapeo soy muy tímido, no me gusta hablar, nada. Pero cuando rapeo sí, como que de la nada sale un personaje. Y entonces cuando hosteaba o cuando estoy en otro rol que no sea competidor me sentía incómodo. Sí me gusta y me siento cómodo siendo profesor y tratando de ser un ejemplo para la gente. Ojalá que el día de mañana pueda terminar con algunos logros que me faltan, como te digo, no sé, ser campeón de Red Bull a mí también me gustaría, además de por mí, por el logro colectivo que sería para La Pampa y porque todos se motivarían. O sea, todos me vieron competir a mí acá, yo caigo siempre a competir, a las plazas, ya compitieron todos contra mí, entonces si tienen un campeón de algo cerca, ellos también se van a sentir campeones y sienten que lo pueden lograr, que es lo que he visto también en otros países, en otras provincias, en otros lugares, que todos se motivan viendo a su compañero, entonces eso es mi idea. Ojalá sea un ejemplo de seguir a La Pampa y ojalá se tome así. Imagínate que tenés una lista de cosas, como decían, de objetivos, de cosas por hacer. ¿Qué tenés en esa lista hoy por hoy? Bien, principalmente obviamente Red Bull, más que nada porque es como el mainstream más mainstream que hay, por así decirlo. Porque realmente yo en las compes importantes ya he estado, que están los mismos competidores de Red Bull. Fue de toda la vida, de competidor a competidor, claro. fue el objetivo máximo. A mí al principio lo que me pasa es que yo en Red Bull veía a mis ídolos, por así decirlo, gente que no conocía. Hoy en día en Red Bull compiten mis amigos, entonces es como, no lo veo algo como tan especial como en ese momento, porque hoy en día todos los que compiten ya han rapeado conmigo, han estado en mi casa, entonces me siento recontra cercano, siento que yo puedo estar ahí y que quiero estar ahí, entonces ese es como mi objetivo principal. Después nada, seguir compitiendo y poder vivir completamente de esto, de ser un competidor de freestyle. Quiero seguir dando talleres, obviamente, que es como mi sustento, pero quiero que realmente mi entrada principal sea por esa, porque soy un competidor de freestyle reconocido, por así decirlo, no por la fama, sino por el reconocimiento que te da decir, che, este pibe está compitiendo acá, está compitiendo allá, le va bien, vale la pena contratarlo, que es lo que quiero hacer yo, que valga la pena mi trabajo y nada. Material lo único que tengo es eso, de la Red Bull y nada, después seguir compitiendo fuera del país. Quiero ganar otro internacional, quiero ganar en otra parte del mundo y tengo muchas ganas de ponerle cruzar el charco. Eso es algo que tengo muchas ganas de hacer. Quiero competir en España con él. Claro. Me encantaría ser el primero que lo haga con él. Ya fui el primero que compitió fuera del país, ahora quiero competir afuera del continente. Claro. Como ir generando pequeños logros para mí mismo y decir, che, vale la pena todo lo que hacen. Última pregunta de la charla. Dígame. ¿Qué le dirías? Tiene dos partes, Juan. La primera parte, ¿qué le dirías al Tommy del pasado, que acaba de competir hace más de 10 años? ¿Y qué le dirías al Tommy del futuro en general? Bien. Al Tommy del pasado le diría que no se tome tan a pecho todo, por así decirlo, que es algo que aprendí hace relativamente poco con una frase que dice: nadie piensa tanto en vos como vos mismo. Entonces yo creo que si bien yo sentía que tenía nivel, tenía unos problemas con el ego, por así decirlo, que de a poco fui superando, que es parte de crecer obviamente, pero le diría al Tommy más chico que nada, que tenga tranquilidad y que deje de pensar que está todo el mundo en su contra,
o que el mundo no quiere que se me dé, o que esto, que lo otro. Que todo llega y que nada. Y también tiene mucho que ver con lo que le diría al Tommy del futuro, que es bien ahí que fuiste paciente. Que creo que es como lo que más me caracteriza en mi día a día, ni siquiera en el freestyle. La paciencia que tengo, como que trato de ser muy paciente, son raras veces las que yo exploto mucho. Y si soy paciente se me van a dar las cosas, y si el día de mañana se me dan, querría felicitarlo de esa manera a mi yo del pasado. Decirle, che, qué bueno que fuiste paciente, que no te desesperaste y que esperaste que las cosas se den como se tenían que dar. Y nada, eso. Amigo, muchas gracias por venir. Amigo.